en tu conexión matinal a través de las pantallas de TVR. Fíjese que en el último tiempo lo escuchamos por todos lados. Todos los noticieros hablan del tema, las estadísticas también están como a la orden del día apareciendo en los medios de comunicación respecto a los daños que hace el fentanilo, una droga que hasta hace poco tiempo no se hablaba en los medios de comunicación como se habla hoy. Ha adquirido una popularidad increíble. Obviamente una popularidad que ha crecido por lo dañina que puede ser para la salud. Se le llama droga zombie y hoy está con nosotros el doctor Javier Bastidas, anestesiólogo de la clínica Indisa, para contarnos exactamente para qué sirve y cómo puede la persona llegar a un estado zombie. ¿Cómo está, doctor? Hola, muchas gracias por la invitación, la verdad. Muy contento de poder aclarar estas dudas y de entregar la información adecuada. Sí, doctor, porque se ha hecho súper popular esta droga y hablan en todos los lugares y te dicen, oye, en San Francisco, California está la gente, pero wow, en las calles, caminando así como Walking Dead. Oye, en Filadelfia también está la grande con la gente. Pero ¿qué pasa honestamente? ¿Es tan así? ¿Está la mitad de la población de la ciudad metida en ese tema? Bueno, el fentanilo es un medicamento muy antiguo, creado en los años 60, más o menos un fármaco creado por la industria y que se ha popularizado en los últimos 50 años y se utiliza en muchos centros asistenciales, yo diría la mayoría de todas partes del mundo, para cirugías, para sedar pacientes en la unidad de paciente crítico, tratar pacientes oncológicos. Por lo tanto, es un medicamento útil siempre y cuando se realice dentro de un centro asistencial y por profesionales que estén capacitados en administrar cierto tipo de medicamentos. El problema radica así en que muchos laboratorios clandestinos han empezado a crear drogas en que están mezclando con fentanil y eso está generando mucho problema claramente en las personas que están comprando este medicamento de forma clandestina. Ese ha sido el principal problema. Sin embargo, igual, ¿cuál es el uso correcto? ¿Cómo le llegamos a usar correctamente? ¿Cómo correctamente? En contexto de un centro asistencial, por profesionales capacitados, por ejemplo, para alguna cirugía electiva, a lo mejor para alguien que se tiene que operar de la vesícula o a lo mejor de alguna hernia, se puede utilizar de forma segura y se ha hecho así en todas partes del mundo hace más de 50 años. Cuando nosotros hablamos de que estamos usando el fentanilo, bajo una supervisión médica, ¿en qué minuto pasa esto que la persona se le descontrola al médico y comienza a quererla de manera directa? ¿Cómo yo? Porque, doctor, mire, ¿por qué se lo explico? Porque lo que dicen en las noticias normalmente es: oye, si ya lo usas 2 o 3 veces quedas adicto. Si estás en el hospital internado una semana con un dolor agudo y te lo bajan con fentanilo, luego cuando salgas del hospital vas a querer meterte fentanilo. ¿Es así? No, no es tan así, la verdad. El fentanilo es de los que produce poca adicción desde ese punto de vista y siempre que se utilice en un contexto acotado, en un centro asistencial, la verdad que todos estos efectos adversos están controlados. El problema radica cuando la gente a lo mejor con algún dolor crónico, por querer a lo mejor calmar su dolor o buscar alternativas, empieza a utilizar otros medicamentos que no están siendo supervisados por algún médico y que finalmente terminan generando a lo mejor una sobredosis de otros fármacos. A ver, deme un ejemplo. ¿Pero es fentanilo mezclado con otro fármaco? Claro, lo que ocurre principalmente es que están utilizando distintos fármacos que le están agregando fentanilo. Al tener una dosis que no conocemos, una dosis desconocida, lo riesgo es que principalmente se deprima el centro respiratorio y la gente, por así decirlo, se olvida de respirar. Entonces finalmente termina generando que el paciente fallece por un paro respiratorio. Ese es el principal problema cuando la dosis en exceso de fentanil entra al cuerpo. No, sí, es complejo. Es súper complejo. ¿Y cómo la gente se atreve a usarlo solo? Pero me imagino que harta gente se ha muerto con el uso. Bueno, lamentablemente en Estados Unidos está siendo un problema importante. De hecho, está siendo la principal causa de muerte en personas jóvenes, personas menores de 40 años, es la principal causa de muerte. Entonces, la principal causa de muerte en menores de 40 años, efectivamente, por sobredosis. La cantidad de muertes que ha producido son miles y miles todos los años y esto va en aumento.
Entonces esa ha sido la preocupación. Y la gente por querer adquirir algún fármaco, lo que a lo mejor esté controlado bajo supervisión médica, lo están realizando de forma clandestina y se están inyectando distintas drogas, heroína, etcétera, que van mezclando con pequeños fragmentos de fentanilo que consiguen de esta, más bien un poco asociado al narcotráfico también. Entonces todo eso está generando el problema y termina generando la droga zombie. Cuando usted me dijo, es una droga que te puede deprimir tanto el centro respiratorio. El centro respiratorio que te olvidas de respirar. Es como, por ejemplo, si yo me quiero ahogar, no es que yo voy a decir, no respiro más. Exactamente. No, y el cuerpo me va a obligar a respirar igual. A respirar. No es que yo decir, ya, ahora me voy a morir. No puedo, ¿cierto? No, pero produce una sedación tan intensa que efectivamente el paciente se puede quedar dormido. Como que se te baja el automático de la respiración. Se queda dormido y efectivamente deja de respirar. Wow. Doctor, pero la parte que me interesa entender para ver si puede prevenirse es cómo me paso de ser un paciente controlado por una operación, por una cirugía, por un accidente, no sé lo que sea, cómo paso de ahí a salir del hospital y decir quiero más. Si ya se me pasó el dolor, si ya me repararon, no sé. Bueno, en primer lugar hay que pedir ayuda cuando uno tiene algún problema de dolor y no automedicarse. Y esto en general pues, con cualquier fármaco. Siempre la automedicación puede generar problemas. Ya. Si yo estoy con un dolor muy intenso, siempre es muy difícil de tratar y yo requiero a veces de muchos fármacos, pequeñas dosis, que en conjunto me permiten tratar o aliviar un dolor. Ya. Entonces, cuando yo empiezo a creer que modificando esta cóctel a lo mejor que yo estoy recibiendo y que me está ayudando y me hace sentir bien y empiezo yo a aumentarlo sin la receta adecuada, porque para comprar ciertos fármacos como los opioides, benzodiazepinas, no sé, midazolam, clonazepam, se requiere una receta que es retenida, que hay todo un control y un registro un poco de los fármacos que están vendiendo. Claro. Por eso fue tanto el susto cuando se ha detectado que están ingresando ampollas de fentanilo de forma clandestina al país. Porque ahí finalmente se pierde el control y la cadena de todos estos medicamentos que se están administrando. Ese sería el principal problema. De hecho, el otro día usted, no sé si vio las noticias, que un enfermero de la posta central se robaba ampollas de fentanilo. Cuando sucede esto, ¿estamos hablando de un traficante o de un adicto? Mira, la verdad que es un tema delicado. Es muy difícil hablar de eso porque lamentablemente el personal que trabaja en salud y todos los estudios y guías clínicas señalan que un paciente es una persona que tiene mucho riesgo de caer en adicción de medicamentos, no solo de fentanilo, puede ser de midazolam, puede ser propofol o cualquier otro medicamento. Hay personas que tienen más tendencia. Claro, y eso se basa principalmente en personal que trabaja en turnos, por ejemplo, se ha visto que tiene más riesgo. Por lo tanto, termina siendo una enfermedad dentro de las personas que trabajan ahí y es probablemente que sea más una adicción que una persona que quiera empezar a lo mejor a traficar dentro del país. Por eso es súper complicado cómo manejar eso y esa persona claramente requiere una atención especializada. Oiga, es increíble, pero tal vez los que no trabajamos en salud no nos damos cuenta que realmente el personal médico está bien expuesto, ¿no? Tiene que estar muy en su centro siempre para no tentarse a caer en alguna de las drogas que tiene tan a mano. Sí, y efectivamente es súper importante además protegerse con los mismos funcionarios de la salud, porque finalmente cuando yo indico un medicamento hay una enfermera que va a recibir esa receta, que va a entregar a farmacia, la farmacia va a controlar y también entre los mismos colegas tenemos que ver si hay alguna persona a lo mejor que está teniendo alguna conducta que no está siendo adecuada, poder estar alerta que efectivamente nos permita ayudar a esa persona antes de caer en adicción. Qué buen dato, porque los que hacemos otra cosa en la vida no nos imaginamos a un doctor o una enfermera adicto. No, pero lamentablemente ocurre y es un problema que está dentro del personal de salud. Doctor, por otro lado, a ver, para que dejemos un poco clara la situación, que nos hemos ido por varias ramas, interesantes por cierto, pero quiero dejar en claro, ¿para qué sirve con exactitud? Con exactitud, la principal función es tratar el dolor. Esa sería la principal función. Tiene además un efecto sedante. Entonces esos dos efectos que son los principales es lo que nos permite utilizarlo en pabellón y pacientes de UPC o paciente crítico. Esos son el principal nicho, por así decirlo, de uso.
Perfecto. Ahora, cuando me dice para tratar el dolor, ¿dolores en general puede ser desde cabeza hasta una muela? Es más ¿O que es más para bien un dolor de una operación? Un dolor intenso asociado a quirúrgico, a una operación, a un paciente a lo mejor politraumatizado y que está efectivamente en una UCI conectado al ventilador mecánico. Ese tipo de dolor de verdad que es intenso. Si es un dolor que se puede tratar con paracetamol, con algún antiinflamatorio, que es el que habitualmente uno tiene en la casa y termina funcionando, eso no hay que utilizarlo porque finalmente lo único que voy a tener van a ser efectos adversos y eventuales complicaciones con cualquier uso de opioides. Bien. Doctor, sé que es una parte más médica, pero ¿esto se mide de alguna forma como también se mide la anestesia u otros medicamentos? De acuerdo al peso, al tamaño, a la intensidad que manifiesta el paciente de dolor. Exacto, la edad, pacientes pediátricos, población más anciana, cuál es el peso, como tú señalas, si hay alguna disfunción de algún órgano, como falla renal o hepática en el paciente, todo eso. Hay que mirar todo ese aspecto, esas características para poder definir la cantidad. Y nos permite ajustar la dosis segura para el paciente. Ok, doctor, y por otro lado, ¿al cuánto tiempo de usarlo médicamente o por el dolor o por la enfermedad que sea, suben las posibilidades estadísticamente de que la persona quede adicta? Deberíamos pensar en al menos más de un mes. Debemos pensar más de un mes de su uso. Y siempre, como todo medicamento o psicofármaco en general, también la retirada debe ser de forma paulatina para evitar algún efecto adverso, efectos rebotes que pudieran ocurrir. Perfecto. Ahora, doctor, cuando comenzamos cuando ya la persona se hace adicta, ¿por qué anda, si es tan placentero y tan fantástico, por qué la persona anda como perdida en las calles cuando se ve la televisión? Están como así, como que no entienden nada, como torpes. Porque es el efecto sedante que está asociado al fentanilo. Efectivamente la persona pierde un poco la conciencia, pierde la coordinación, puede botar un vaso, por ejemplo, en este minuto. Entonces, ese tipo de cosas son las que genera el efecto zombie. Como el paciente además no siente dolor, a veces efectivamente van con alguna lesión en un brazo, a lo mejor se cayeron, están con una fractura y no se dan cuenta, y efectivamente uno ve esa caminata un poco zombie que muestran a través de televisión o que se ha hecho viral en el último tiempo. ¿Está mezclado con otra droga también? Habitualmente la mezclan con otra droga porque no tienen cómo producirlo, salvo un laboratorio tradicional o que esté regulado. Cuando lo sacan de forma clandestina, mezclan con otras cosas, pueden mezclar con heroína, mezclan, no sé, cocaína o algún otro fármaco, y todo ese pool termina siendo peor aún. ¿Y siempre es inyectable? ¿O hay una pastilla de fentanilo también? En lo que nosotros usamos habitualmente en pabellón, efectivamente es solo inyectable a través de una vía venosa. Existe, porque en películas vi una hace poquito de Chris Evans que le recetaba a un doctor fentanilo. Que efectivamente ocurren muchos opioides, o sea, puede ser morfina, puede ser metadona, puede ser fentanilo, y todos terminan buscando el mismo objetivo, que finalmente es analgesia y sedación. Incluso existen parches, muchos pacientes oncológicos están utilizando en el país parches con algún opioide que permite una liberación continua, prolongada, pero a dosis baja, que permite que ese paciente esté sin dolor durante ese periodo. ¿Eso podría ser un poco más sano? Eso sería un parche en vez de una inyección o una pastilla. Exactamente, porque cuando uno administra una inyección, el pic de efecto que se tiene es muy alto y después empieza a caer y se distribuye en el cuerpo. En cambio, lo que ocurre con un parche es que es una administración muy lenta, prolongada, y permite mantener una concentración adecuada para que el paciente esté bien, pueda seguir haciendo sus cosas, pueda estar trabajando, pueda hacer distintas cosas sin ningún tipo de problema y sin ningún efecto adverso. Ok, doctor, ahora, cuando la persona ya está metida en esto, ya tiene la adicción, ¿cómo sale? Necesita ayuda especializada, necesita ayuda profesional. Van a darle probablemente algunos medicamentos que permitan calmar un poco la angustia o la necesidad de buscar esta droga. Y eso requiere un tiempo prolongado. Van a ir desescalando, van a traslapar eventualmente algunos medicamentos. A lo mejor la persona que era efectivamente adicta al fentanilo, con una dosis pequeña de morfina, puede bajar y suspender el fentanilo, pero no se puede hacer de forma inmediata porque finalmente la tasa de fracaso para eso termina siendo muy alta. O sea, en el fondo tiene que ser un poco multisectorial quien te trate. Exacto, sí. Tiene que haber un psiquiatra, tiene que haber un psicólogo. Tiene que haber ayuda familiar también, probablemente si es de una enfermedad laboral, de necesitar ayuda dentro de su trabajo, de no estar expuesto a algo que va a estar continuamente. A lo mejor
trasladarlo a llegar al trabajo y temporalmente. decir, ¿sabe qué, jefe? Tienen que ayudarme todo porque soy adicto al fentanilo. Es súper complejo, por eso te mencionaba el caso de que tú mencionaste, la posta central, que es muy difícil abordarlo y cómo finalmente se va a trabajar en él. Ok, doctor, ¿y cuánto tiempo existiría de recuperación de una persona? ¿Al cuánto tiempo alguien puede decir, sabes que lo superé? Bueno, he visto mucha gente, artistas que dicen, oye, uno nunca se recupera de una adicción de ese tipo, ¿no? Efectivamente, y siempre tiene que estar, estar con el tiempo los signos limpio. de alerta, tienen que estar las alarmas puestas, saber qué va a pasar. Sus amigos más cercanos también tienen que saber que él finalmente está luchando con una enfermedad día a día. Por lo tanto, eso es clave. A veces uno puede empezar a ignorar ciertas alarmas finalmente, pero son las personas cercanas las que te van a decir, oye, atento, está pasando esto, vamos a chequear, etcétera. Doctor, ¿y cómo es su mirada respecto a cómo pasa a ser un problema para la sociedad? Porque si usted me dice que esta droga se inventó en los 60, han pasado 60 años, 60 y tantos años desde que se inventó y se viene usando, y seguramente la usó mi mamá en el parto y seguramente a mí cuando me operaron de algo, ¿me entiendes? ¿En qué minuto pasa a ser algo que consume la gente en la calle? Porque no sé, yo creo que no hay gente que se ande drogando con anestesia. No, eso no ocurre. Se podría no, eso no ocurre. Lamentablemente, lo que pasó hace un tiempo, principalmente fue en Estados Unidos, es que empezó el uso indiscriminado de fármacos para calmar el dolor. Se vio un poco la idea de que el dolor era el quinto signo vital. Por lo tanto, yo tenía que tratar ese quinto signo vital, que era el dolor, para que el paciente estuviera bien. Entonces, en vez de administrar a lo mejor solo paracetamol o solo algún antiinflamatorio para un dolor habitual, yo tenía que recetar un medicamento más fuerte para que el paciente tuviera efectivamente cero dolor. ¿Qué quiere decir que el dolor es el quinto signo vital? Porque cuando se habla de los signos vitales, uno quiere saber cuál es la presión arterial, cuál es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, etc. ¿Y cuánto le duele la herida? Claro, entonces se agregó efectivamente el dolor. Por lo tanto, estaba muy asociado a la calidad un poco de la atención que estaba recibiendo esa persona si el dolor efectivamente no era cero. Entonces la misma industria empezó también a crear distintas formulaciones de medicamentos con mayor concentración, con liberación prolongada, intentando de poder dar abasto a toda esta necesidad que se estaba generando un poco en la industria. Y finalmente pasó que lo empezaron a recetar en una cantidad indiscriminada. Eso hizo que después, cuando ya estaba tan recetado, las personas lo usaron tan bien, o me torcí el tobillo y volví a tomar la pastilla que le habían recetado a lo mejor para el dolor o para su cirugía, que ya la tenía en su botiquín en casa, lo empezaba a utilizar y se empezó a utilizar en cualquier tipo de dolor. O sea, esto puede pasar con otros remedios más populares, como un Panadol, un Naproxeno, ese tipo de cosas. Lo bueno de eso es que eso en general no produce adicción, o sea, efectos acotados, y los potenciales efectos adversos también son mucho menores asociados a los opioides. Entonces da un poquito más de seguridad y por eso se utiliza habitualmente, y en todos los médicos que él dice toma paracetamol o toma antiinflamatorio. Y hemos hablado en todo momento en esta entrevista de lo que pasa en Estados Unidos. ¿Cómo está en Chile esta situación? Usted, por ejemplo, no sé si usted lo hace, no sé si usted lo sabe, pero en Chile ya se da eso, que uno puede ir a una discoteca y que alguien le diga, oye, ¿tenés fentanilo? Y comprar. ¿Así? ¿Ya estamos en ese nivel o no? Tengo entendido que no. La verdad no ha ocurrido, pero sí ocurre con otras drogas asociadas. Lo que está popularizado mucho, la ketamina, que incluso he escuchado un par de canciones asociadas en el último tiempo, que también es un fármaco más asociado a la anestesia. Entonces también es un fármaco un poco que se perdió el control. Es peligroso. Es peligroso, sí, también es un medicamento peligroso. Y que con ketamina igual nos podemos morir. También una sobredosis podría ocurrir, sí. Ok, doctor, y no sé, explíqueme, por favor, no sé si está ni siquiera bien hecha esta pregunta para la televisión, pero ¿cuál es, independiente del uso médico, cuál es la parte bonita de meterse fentanilo? ¿Qué se siente? Yo creo que para una persona, a la gente le gusta tanto. Yo creo que para una persona que efectivamente está con mucho dolor o quiere estar un poco más sedada, un poco más tranquila, a lo mejor está muy angustiado, termina utilizando este medicamento. Pero de la forma así habitual sería muy raro que alguien quisiera administrarse fentanilo. Produce muchos efectos adversos. ¿Cómo qué? Por ejemplo, puede ser prurito, puede ser náuseas, pueden ser vómitos, mareos, e incluso retención urinaria, o sea que la gente tenga dificultad para orinar.
Entonces no es un medicamento muy agradable en ese sentido. Doctor, pero lo que yo le pregunto es cuando alguien no tiene dolor, ¿qué me lleva, qué me hace sentir? Yo creo que sería finalmente solo la sedación. En algunas personas se ha descrito un poco de euforia, pero sería un porcentaje muy bajo que no es lo más popular. Sería sedación, sería lo más habitual, pero como al mezclarlo con otras drogas, finalmente producen estos efectos que se van potenciando y finalmente la persona termina consumiendo. Doctor, ¿y en Chile existe el fentanilo en cápsula, en pastilla? Yo no lo he visto, lo utilizamos habitualmente solamente endovenoso. Solamente endovenoso, sí. Perfecto. O sea, si usted tiene que estar en el hospital por algo y le tienen que poner fentanilo, usted sale del hospital y para. Exactamente, y no lo va a poder conseguir tampoco porque está asociado a los recintos asistenciales, o sea, no es algo que la gente lo pueda adquirir, por eso es muy asociado al narcotráfico, laboratorios clandestinos, no va a poder ir a una farmacia de la esquina a comprar, incluso sin receta médica. O sea, ni con receta. No, incluso necesita una receta especial, la receta T que dicta hecha por un especialista, que no es la receta habitual que se entrega para cualquier doctor, fármaco. Pero si va saliendo la persona de una operación o de no sé, lo que haya tenido que es doloroso, me imagino que el doctor lo va a mandar con otro tipo de analgésico. Con analgésico más suave. Porque si está efectivamente con mucho dolor, lo dejas en el hospital. Va a quedar hospitalizado. Claro. Hay que pensar, ¿habrá algo que esté pasando algo más? ¿Habrá alguna complicación de la cirugía? No te vas a ir de alta tampoco si estás con dolor. Entonces, en ese sentido está un poco más acotado el problema. ¿Cuánto tiempo puede pasar en una persona que comienza a usar una droga y se hace adicto hasta que muera? Ha pasado que menos de un mes termina... Sí, porque finalmente por intentar de adquirir este medicamento que efectivamente cuando ya tiene la adicción busca cualquier forma de tenerlo, y eso incluye comprar lo que sea, como sea, a meterte en disparos, en lo que sea, finalmente mezclando un polvito a lo mejor, se lo inyecta de otra forma y termina falleciendo por sobredosis o por alguna infección adquirida a través de la jeringa. O sea, puede ser de inmediato. Hay gente que a veces lo consume solo una vez y puede fallecer. Wow. Siento, doctor, que de alguna forma tiene más mala fama de lo que realmente es el fentanilo. O se está generando muy mala fama en ese sentido, siendo que era una droga muy útil cuando está efectivamente asociado al contexto hospitalario. Eso es importante señalarlo. Si está fuera del contexto hospitalario, empieza a generar todos estos problemas que no están controlados y termina generando los efectos adversos. ¿Toda la gente que ha pasado por una cirugía en una clínica, en un hospital, le han puesto fentanilo alguna vez en la vida y no sabemos? Probablemente. Yo te diría que el 99,9% asociado a cirugía o UCI va a haber recibido fentanilo de alguna forma, ya cantidades pequeñas, más grandes, según la necesidad. Cuando hay alguna persona en un cáncer terminal, se le da morfina, se la lleva a su casa, ¿cierto? Exacto. Y la persona se va administrando ciertas dosis cada cierto tiempo, etcétera. ¿Por qué morfina y no fentanilo? Bueno, el fentanilo tiene mayor potencia, o sea, yo con pequeñas cantidades puedo generar mayores efectos. Okay. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la morfina podría ser un poco más seguro, porque sería menos potente. Ahora, por otro lado, el fentanilo tiene un efecto de acción que es muy acotado. Eso es lo que nos permite operar a un paciente y que efectivamente el paciente despierte y vaya a hacer su postoperatorio, su habitación. En cambio, la morfina tiene un efecto que dura mucho más en el cuerpo, entonces permite no tener tantas inyecciones continuas para ese paciente, a lo mejor oncológico, que está en su casa recibiendo cuidados paliativos. Permite tener una dosis durante el día. Ok, no sé si a usted también como doctor le pasa, es difícil inyectarse uno mismo, me imagino. Claro, ¿Usted mismo se ha querido poner alguna vez algo? Por suerte no he tenido yo. Cuando he tenido que ir por dolor a la clínica ha funcionado todo bien, pero la verdad que sí. ¿Uno mismo cuesta que se meta una inyección? Es difícil de partida, efectivamente. Lo que hacen, lo has visto tú a lo mejor en algún centro asistencial, tienen que poner una ligadura, claro, que efectivamente la vena empiece a aparecer. O sea, no es algo sencillo. Y hay que tener destreza efectivamente para hacer la punción. Terrible. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ti, muchas gracias al público y espero haber ayudado a informar y a entregar la respuesta. Súper claro. Muchas gracias. Súper claro. Que esté muy bien, doctor. Igual, que esté muy bien. Nos vemos. Y ustedes sigan con nosotros. Vamos a un cortecito chiquitito y volvemos. No se vaya.